Muy buena tarde para todos. Mi nombre es Jacqueline Martínez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y participante del curso Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Agradezco de antemano a mis compañeros y docente, doctor Alejandro Villafalla, la oportunidad de compartir a través de este espacio un tema que nos atañe a todos, la educación y sus políticas públicas. A este espacio lo hemos denominado del estado ideal de Platón a las políticas públicas y la realidad de las instituciones educativas en Colombia. Así que para empezar, abordaremos la concepción del Estado según Platón y la importancia de la educación en la elección de sus gobernantes. Platón consideraba que el objetivo del Estado debería ser alcanzar la justicia y el bien común. Pero, ¿cómo lograr dicho ideal? Para Platón había un elemento fundamental y era que sus gobernantes debían ser personas preparadas en las diferentes disciplinas, personas educadas con rigurosidad y que tuviesen el conocimiento intelectual y moral para tomar decisiones, pensando no simplemente en intereses particulares, sino en el bienestar de todos. Hasta aquí, pues, todo va muy bien y de hecho pensaría que este ideal garantiza el progreso de las naciones y de los individuos. Sin embargo, surge la pregunta de cómo lograr que esos gobernantes debidamente preparados logren alcanzar el bienestar común. Es aquí donde Wilson, en su artículo ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?, nos explica que la responsabilidad de gobernar para todos y buscar el bien común se concreta a través de políticas públicas, ya que estas son decisiones y acciones que desarrolla el Estado para responder a necesidades y problemas que afectan a la sociedad. De allí la importancia de que quienes gobiernen estén debidamente preparados. Sin embargo, la formación y la educación en diversas disciplinas de un gobernante garantiza de verdad que éste gobierne con justicia, con equidad y para el bien común. Puede sonar como una utopía platónica y tal vez es el ideal que muchos tenemos dentro de una sociedad, pero la realidad a veces nos enfrenta y nos pone a dudar de si esto es posible. Cuando las políticas de Estado, aunque estén claramente definidas en el papel y tengan muy buenas intenciones, no logran concretarse en la realidad. Y no logran concretarse por muchos factores que van más allá de la mera formación idónea de sus gobernantes. Aspectos como la disponibilidad de recursos económicos, humanos, tecnológicos, la voluntad política regional, la continuidad de las políticas entre un gobierno y otro e incluso las mismas condiciones económicas y sociales de un territorio pueden limitar su implementación. Por tanto, el éxito de una política pública no depende solo de la preparación de sus gobernantes, sino de otros elementos que muchas veces escapan al control del Estado. Aunque el ideal de Estado de Platón no es tan fácil de materializar, sí se puede convertir en un referente de lo que debería ser y hacer un gobierno por su país. Gobernantes preparados para sus cargos, trabajando por las necesidades del pueblo y no por los intereses personales, como se ve en muchas naciones. Hasta este punto ya hemos abordado el ideal del Estado de Platón, las políticas públicas como un instrumento para concretar este ideal, la realidad de las políticas públicas en una nación y el papel de la educación en la formación de la ciudadanía y pues por ende de sus gobernantes.
Ahora es pertinente que aterricemos en la política pública educativa de nuestra realidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la política educativa en Colombia? Bueno, pues muchas cosas pasan. Por un lado, vale la pena reconocer que tenemos un buen número de políticas públicas que orientan nuestro sistema educativo. ¿Qué tal si empezamos con la Constitución Política de Colombia, considerada como la base fundamental de toda política educativa en el país? Porque es a través de ella que se declara la educación como un derecho fundamental y un servicio público en el que la familia, la sociedad y el Estado comparten la responsabilidad de formar personas respetuosas de los derechos humanos y capaces de aportarles a la sociedad en la que viven. También tenemos la Ley General de Educación 115, que es la política pública que organiza el sistema educativo colombiano en aspectos como los niveles educativos, atención a población con limitaciones y capacidades excepcionales, proyecto educativo institucional, manual de convivencia, derechos y deberes de los estudiantes, estrategias de formación docente, entre otros muchos elementos que están relacionados con la conformación de las instituciones educativas en Colombia. Una política también que se planteó en el año 2016, en el año 2016, hasta el año, para ser ejecutada hasta el año 2026, es el Plan Nacional Decenal de Educación, cuyo propósito era garantizar que la educación respondiera justamente a las necesidades sociales y económicas del país en este periodo de tiempo, desde diferentes ejes como la calidad educativa, la innovación, la formación docente, la participación ciudadana, la equidad, entre otros. También tenemos la política de educación inclusiva, que busca garantizar que todas las personas accedan al sistema educativo sin ser discriminados. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para referirme a un hecho que no es ajeno a ninguna institución y probablemente a ningún educador. Y es el gran reto que existe en las instituciones y particularmente dentro de las aulas para trabajar con estudiantes que presentan algún tipo de condición especial. Es allí donde la política pública consideramos que debe ir más allá del papel y concretarse en una inclusión en el sistema para todos y todas, pero con las condiciones adecuadas según las necesidades de los estudiantes. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. No es lo mismo educar a un estudiante que tiene condición de discapacidad cognitiva que a un niño con trastorno del espectro autista o con discapacidad visual o a un niño con discapacidad auditiva o dificultad específica o algún tipo de dificultad específica de aprendizaje. Cada una de estas condiciones requiere de estrategias pedagógicas, de recursos, de tiempo, de formas de evaluación diferentes. Entonces la educación inclusiva no es solo darles acceso a la educación a todos los niños en una institución, sino que implica que cada uno reciba el apoyo pedagógico, humano, tecnológico, para aprender en igualdad de oportunidades que todos los demás niños. No, esto no es solo una responsabilidad del docente, requiere del verdadero compromiso del Estado donde se le garantice condiciones idóneas a todos los estudiantes según la condición en la que se encuentren. O si no, estamos ante el riesgo de que la inclusión se limite al acceso del niño a un espacio físico llamado escuela, pero sin garantizar un espacio para el verdadero aprendizaje, como sucede en muchas instituciones del país. Bueno, ahora vamos a referirnos a la Política Nacional de Primera Infancia de Cero Siempre, que es una política que promueve la atención desde el nacimiento hasta los 5 años. Yo creo que es una de las políticas educativas mejor estructuradas en nuestro país y que ha logrado ofrecerle a millones de niños desde su nacimiento hasta los 5 años
la posibilidad de recibir servicios de salud, nutrición, educación, para garantizar que crezcan con unos mínimos de condiciones favorables para vivir. Y de verdad que vale la pena resaltar este ejercicio y esta labor que se hace con estos niños, porque no solamente el niño está recibiendo un servicio de calidad, no solamente el Estado se está preocupando porque el niño tenga unas condiciones básicas para su supervivencia, sino que involucra a su entorno familiar en este proceso. Bien, y ahora hablemos de la política de innovación y transformación digital, que promueve la integración de las TIC, y aquí también encontramos otro de los grandes desafíos en política pública educativa en nuestro país. Porque mientras en las grandes ciudades existe un acceso ilimitado a recursos como computadores, internet, kit de electrónica, aulas STEAM, plataformas para el aprendizaje, impresoras 3D, entre muchos otros recursos tecnológicos, en la zona rural y en los municipios alejados de las ciudades capitales, la realidad es totalmente diferente. No hay acceso a internet, el número de equipos de cómputo no es suficiente para la cantidad de estudiantes o muchos están desactualizados o en mal estado. Los espacios no están debidamente adecuados o son espacios improvisados para el aprendizaje de áreas como la tecnología y la informática. Y todas estas limitaciones dificultan que los estudiantes realmente desarrollen competencias digitales tan importantes en nuestra actual sociedad del conocimiento. Y reduce la posibilidad de poder implementar proyectos en programación, robótica, pensamiento computacional o innovación tecnológica. Aunque cabe reconocer que el Estado ha hecho un gran esfuerzo por acercar recursos tecnológicos a las instituciones, aún falta mucho y son muy limitados en gran parte del territorio colombiano y especialmente en las zonas rurales. Así como estas, existen muchas otras políticas públicas educativas que comprenden diversos aspectos como el derecho a la educación, la inclusión, la formación docente, la transformación digital, la evaluación de estudiantes, la evaluación de docentes, la implementación de nuevas infraestructuras, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, la realidad evidencia importantes desafíos como la desigualdad entre instituciones educativas rurales y urbanas, en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso a internet, a material pedagógico, el alto número de estudiantes en las aulas de clase, factor que afecta la calidad y los resultados de los estudiantes, limitados recursos para la implementación de políticas públicas que, aunque buscan favorecer a la mayoría, muchas veces se ejecutan a medias o no se ejecutan. La falta de capacitación para los docentes, porque si examinamos en detalle las diferentes políticas, contemplan la capacitación docente, pero no se hace efectivo en las instituciones. En la actualidad muchos docentes se encuentran en formación, pero lo hacen por cuenta y por su cuenta y con recursos propios. Es así como se evidencia que no basta con crear políticas públicas, es necesario, como lo mencionaba Platón, que estas políticas se transformen en acciones reales y generen cambios que en la educación podrían traducirse en mejores resultados académicos, una educación más equitativa, docentes más preparados, instituciones con mayores recursos y estudiantes con igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades. A lo largo de este episodio pudimos analizar la visión de Platón y el Estado, las políticas públicas como herramientas para transformar el ideal de Platón en acciones y una breve reflexión sobre las políticas educativas en Colombia. Como conclusión, podemos entonces afirmar que una política educativa pública solo alcanza su verdadero propósito cuando logra impactar de manera positiva la vida de los estudiantes, de los docentes y en sí de toda la comunidad educativa. La educación sigue siendo el principal instrumento para construir una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad incluyente, tal como lo proponía Platón. La política pública no se puede quedar en un papel, tiene que hacerse realidad en las aulas, en las instituciones, en cada uno de esos individuos
que son nuestra responsabilidad como formadores, como formadoras, y que requieren de no solamente el conocimiento científico, sino de la formación en valores para transformar esta sociedad. Muchas gracias, doctor Alejandro Villeda y compañeros, por acompañarnos en este podcast. Esperamos que este análisis haya permitido comprender la importancia de las políticas públicas educativas y su papel en la transformación social, desde una visión filosófica de Estado según Platón. Hasta una próxima oportunidad.